Hay libros que cuando los comienzas a leer sientes que estás haciendo terapia y Este dolor no es mío es uno de ellos. En esta oportunidad, Oriana y yo decidimos reflexionar acerca de esta maravillosa lectura, ya que el autor, a través de distintos ejemplos y ejercicios que propone, nos ayuda a entender cómo de generación en generación podemos ir heredando heridas emocionales, las cuales pueden estar afectando nuestra realidad. Así que te invitamos a compartir con nosotras este episodio. Bueno, bienvenidos y como dijimos en la introducción, el día de hoy vamos a hacer la reflexión del libro Este dolor no es mío. Un libro que te sumerge en las profundidades de traumas familiares, emociones eh, inconscientes que tenemos por heridas, patrones emocionales de nuestros ancestros y un montón de cosas. Entonces, en esta oportunidad vamos a estar hablando de nuestra propia óptica que hizo el libro en nuestras vidas y cómo pudimos aprovechar esta lectura tan maravillosa. Oriana, a ver, ¿qué te pareció a ti esta lectura? Bueno, antes de responder eso, yo quisiera recordar que nosotros ya tenemos un episodio en donde abordamos el tema de las constelaciones familiares desde la perspectiva que nos planteaba la serie Mi Otra Yo. Y en ese capítulo, no sé por qué lo omitimos, no hablamos de que este libro está Ujú. presente en toda la historia, ¿no? Entonces, mi primer acercamiento con el libro fue Mi Otra Yo, porque yo, honestamente, yo no había conocido eh, el libro antes de verla. Y eh, bueno, cuando ya dijimos vamos a leer el libro para armar este episodio, en principio, bueno, ya tenía más o menos una idea de lo que trataba. Pero yo creo que no estaba preparada del todo como para entender todo el sustento científico que hay dentro de estas, dentro de esta teoría. Porque, ¿qué pasa? Una de las cosas que nos muestra la serie es este ritual, esta terapia que parece más bien un ritual, en donde las personas se sientan y hacen de repente, agarran a una persona desconocida y empieza a sentir tus emociones, las sensaciones. Entonces todo se ve como muy místico. Y cuando empiezo a leer el libro, digo, mira todo. em, el sustento que hay de documentaciones de casos, el tema del ADN, de la epigenética y de toda una serie de cosas que ya tú dices, bueno, esto sí, tiene como esta cuestión que parece muy mística y que probablemente sí lo sea, pero es que tanto el misticismo como la racionalidad pueden ir de la mano y siempre nos han enseñado de que el mundo está separado, de que el mundo Sí. espiritual y el mundo emocional es una cosa y que el mundo racional y el quehacer científico es otra. Pero ciertamente muchas veces la ciencia hasta hace poco ha dicho que hay eventos inexplicables, que hay eventos que no, y yo creo que cada vez más la ciencia se está acercando a explicar lo inexplicable en la medida en la que nuestra mirada se expande. Entonces yo creo que el primer choque que yo tuve al momento de leer el libro fue toda la sustentación científica que hay eh, detrás de explicar cómo los seres humanos, además de heredar un, un código genético que nos da esta forma de que somos, eh, también nos da una herencia que no podemos ver y que no podemos palpar y que no solamente la vemos a través de la crianza
como son estas teorías psicológicas, antropológicas y sociológicas que nos dicen, no, es que existe un mundo social que también se reproduce, sino que hay un mundo emocional que de algún modo también viene dado incluso en nuestro cuerpo y no lo podemos advertir. Entonces eso fue como el primer aspecto que me hizo volar la cabeza. Volar la cabeza. Claro, Oriana, y como tú lo dices, en el momento en que tú te sumerges en esa lectura y comienzas a enlazar estos dos mundos, es Ujú, donde está esa expansión, ¿no? Está eso que tú dices a través de las experiencias que él cuenta allí, a través de las mismas terapias que él hizo, y cuando ujú, vas sumando todas las lecturas que has hecho de otras cosas, la serie Mi Otra Yo, entiendes que esto quizás no tiene un sustento digamos, científico, pero si hay algo que te mueve las fibras y comienzas a sentir cosas que no eres capaz de a lo mejor explicarla con palabras, pero sí las sientes, sí hay ujú, ese despertar de las heridas emocionales, esa conexión, porque hay una parte del libro muchas partes del libro donde yo decía así como que ya va, voy a hacer un alto y ¿qué es esto? O sea, aquí pasa algo más ujú, allá. ujú, Y eso genera como ir entrando en esos espacios donde quizás durante mucho tiempo tú hacías muchas cosas que no entendías, pero comienzas a decir, bueno, aquí es donde me cae la locha porque aquí es donde yo quizás estoy anclada inconscientemente. Pero bueno, vamos a ir en el resumen de manera un poco más esquemática, sí. esquemática. Por ejemplo, en mi caso, en el momento en que yo conocí este libro, y debo ser totalmente sincera, yo le huí. Yo lo comencé a leer y no pude continuarlo. Creo que llegué como hasta la página 30 porque me intimidó. Me intimidó Mm, mucho. Y a diferencia de ti, yo sé que tú estos temas familiares del antepasado, de conocer la historia, a ti te llama mucho la atención y tú buscas de ujú, forma respetuosa, pero lo buscas. En mi caso, todo lo que genera alguna emoción, mi manera de protección durante mucho tiempo fue la huida. Entonces, ujú, cuando tú me dijiste, mira, deberíamos hacer el resumen del libro Este dolor no es mío, yo dije así como, respiré. ujú, Wow. Yo, bueno, ya no puedo seguir huyendo, voy a enfrentarlo porque finalmente de esto se trata el autoconocimiento y entrar en este camino. ujú. Sí, sí. Yo creo que lo que pasa es que ya yo venía como, ya había tenido como esa identificación de patrones familiares, ¿no? Ya yo lo había hecho más o menos hace casi 3 años. Yo sé que fue en plena pandemia 2020. Entonces, ese proceso de mover cosas en mí ya lo había vivido. Y en este momento fue como entender la teoría que existía bien detrás de todo esto. Sin embargo, ese tema que es cuando empieza a hablar de que nuestros traumas familiares se pueden transmitir de generación en generación y la manera en la que puede afectar nuestras vidas sin que lo sepamos. A mí me parece que es un tema bastante fundamental porque ciertamente, y yo creo que el título del libro en inglés, no, o sea, su traducción no fue el título exacto, porque en inglés el libro, la traducción al español sería No comenzó en ti. En cambio, en español me parece que estuvo tan acertado este tema de decir esto no me pertenece, ¿sabes? Y yo creo que fue a lo mejor una decisión más precisa por parte del editor, del traductor, de entender
que realmente Sí, hay una serie de elementos y de aspectos que a veces tenemos en nuestras vidas. Y yo recuerdo que, por ejemplo, yo de niña, habían, eh, no sé, habían situaciones y cosas que me hacían llorar de una manera que yo a veces, y yo me recuerdo, yo decía, pero ¿por qué yo lloraba por esas cosas? Y probablemente eran de aspectos heredados que obviamente cuando uno está más pequeño, probablemente exista una mayor propensión a tener el mundo emocional más despierto, ¿no? Porque en la medida que uno va creciendo, uno se va haciendo como más racional, te dicen, pero ¿por qué? No, no tienes por qué llorar por estas cosas. El proceso de interacción con los demás nos hace también claro, como que armar una máscara de presentación al mundo. Y entonces, claro, pero yo sí recuerdo que yo sentía dolores o veía cosas que me conmovían de una manera que yo no entendía por qué esas situaciones me afectaban tanto. O escuchar canciones que también sentía que me afectaban muchísimo. Entonces, cuando yo leí el libro, hice clic con muchos episodios de mi infancia, eh, en los cuales sentía dolor por cosas que no me estaban pasando a mí. O sea, porque yo también claro. sentía dolor por cosas que me pasaban a mí y allí era comprensible. Bueno, no sé, estaba lejos de mi mamá o estaba lejos de mi papá, o lo que fuera, y allí había una razón natural, pero habían cosas que sentía que no eran naturales. Entonces, creo que, y cuando comencé como que esta investigación de mi linaje familiar, sobre todo el materno, me di cuenta de que habían como ciertas cosas. eh, y dolores específicos de las mujeres de mi familia que probablemente estaban allí expresados en esa sensibilidad propia de un niño. Entonces, cuando el autor explica todo este tema de cómo y de cómo estamos entrelazados emocionalmente con familiares que ni siquiera conocimos, me parece que es impresionante. Y todas Increíble. las experiencias que él relata allí de sus pacientes, eh, da en el clavo para entender este proceso de cómo estamos interconectados con nuestros familiares y de cómo debemos tratar si bien a veces no podemos conocer toda la historia, sí poder tratar de generar en nosotros un, un ritual que nos permita soltar aquello que no nos pertenece. Claro. Y un poco para poner en contexto, la narrativa del libro comienza es con la experiencia propia del autor. Ujú, Él atravesaba situaciones que no entendía a pesar de tener una vida exitosa, entre comillas, pero él se sentía incómodo. Y esa incomodidad, a pesar de que él mm, hiciera lo que hiciera, Bianca, ¿cómo? y que más allá de eso, a él una enfermedad le estaba consumiendo la vista. Sí, ajá, Recuerda que él dice sí, que todo empezó por una manifestación física sí, y y que esa no encontraba manifestación manera. física, a través de la ciencia, lo que le decían era que iba a quedar ciego de un ojo y él no se quedó allí. Él fue valiente y fue a buscar un poco más porque dentro de su interior, de alguna manera, había algo que le decía que no era solamente eso. Y dejó todo, dejó su vida para ir a buscar a distintos maestros, y él los llama así, que lo ayudaran en ese proceso que él estaba viviendo. Ujú, ujú. Y allí fue donde él encontró ese indicio de que había algo más, y comenzó a entender que habían traumas familiares que él no entendía, que, o sea, yo creo que el primer contacto de él fue como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Sin Ujú, embargo, él no retrocedió, él de alguna manera lo que sentía lo impulsó a comenzar a desentrañar ese montón de cosas. Y
un aspecto importante de este libro y de todo lo que tiene que ver con crecimiento personal es la relación que tenemos con nuestros padres. Y él explica o expone su caso, la relación turbia que tenía con sus padres. Y en el momento en que decide, de hecho, le costó muchísimo poder hablar con su mamá, eso fue para él un cambio impresionante, que él no entendía qué era lo que estaba pasando, pero así como lo vimos en el resumen de la serie Mi Otra Yo, él se estaba liberando, pero también estaba liberando a sus padres. Y es algo que solamente cuando tú eres capaz de sentir es que lo puedes ver, porque no hay una explicación científica como lo decías tú, hay una explicación emocional. Y allí es donde comienza ese camino de investigación. Ujú. A mí me llamó mucho la atención porque, claro, cuando los seres humanos tenemos problemas, y eso fue lo que le pasó a él, empezó a buscar respuestas en el exterior. E incluso se va en ese camino de buscar respuestas en el exterior. Él sabía que había algo en la espiritualidad y fue a buscar esa espiritualidad afuera. Y, Sí, y fue a encontrarse con maestros, y ya cuando el segundo maestro lo que le dice es ve a casa y habla con tus padres, que él ya dice, bueno, el primero lo ignoró porque dijo, o sea, yo tengo un problema de la vista, yo quiero recuperar mi vista, y cada vez su condición empeoraba. Y cuando dice, bueno, voy a ir a hablar con mis padres a ver qué, y, y, y empieza a tratar de entender cuál es la incomodidad que tiene respecto a la madre, cuál es la incomodidad que tiene respecto al padre. Y se interesó también en tener un acercamiento un poco más comprensivo y empático con su mamá. Pudo descubrir qué pasaba en él, y, y de dónde venía todo este tema eh, de dolor o de resentimiento que tenía hacia su mamá, qué era lo que no estaba viendo. Y en el momento en el sí. que vio aquello que no podía ver, empezó a recuperar su vista y empezó a sanar. Y cuando va al médico, le dicen, no, tu condición sigue igual. O sea, tienes la misma enfermedad que te indicamos, pero bueno, o sea, estás, de algún modo estás sanando. Entonces, yo creo Total. y así hay otras manifestaciones, hay personas que, y yo creo que las enfermedades de origen mental, esas sensaciones de vacío que a veces tenemos, los episodios de depresión, eh, yo creo que a lo mejor pueden explicarse más, y allí él pone varios ejemplos de pacientes a los que trató que tenían ataques de pánico, que de repente empezaban a sentir que su vida no tenía sentido, todas estas cosas, y cuando empiezan a investigar en historia familiar a través del método que él allí propone, como o sea, identificar el origen del trauma, y todos estos aspectos que forman parte del método para identificar el origen, eh, y generar un proceso de liberación y reconexión. eh, todo, todo viene de aspectos familiares que han sido ignorados, que han sido callados, de dolores que probablemente, y yo creo que antes, no sé, hablando de 2 generaciones atrás o 3 generaciones atrás, de hecho, eh, hay como para identificar a las generaciones, a las generaciones que corresponderían a nuestros abuelos o bisabuelos, dependiendo de la edad que tengamos, le dicen la generación silenciosa, y es porque no podían expresar, no podían expresar lo que sentían, no podían expresar sus anhelos. Y eso habla mucho de cómo el mundo emocional estaba cerrado. Y no digo que no existieran excepciones, pero bueno, también eran unas condiciones
de vida Distintas. muy distintas en donde los enfoques eran Ujú. otros, y hay que empezar a verlos no desde el juicio. A mí me da mucha risa porque a veces, y sobre todo en este tema de las redes sociales, cuando se quieren referir, la generación actual se quiere referir a las generaciones anteriores, es así desde el juicio. Ay, estos viejos que no sabían nada. Ay, esta gente, ok, boomer, no sé qué cosa. Y realmente, y eso lo dice muchísimo en el libro, tenemos que tener un respeto por nuestros antepasados. Debemos, independientemente de las cosas malas que hayan hecho o las cosas buenas que hayan hecho, tenemos que tratar de tener una mirada hacia el pasado más comprensiva, porque mm, y más aún comprensiva cuando sabemos que no contaban con las herramientas que contamos hoy, que no tenían los Claro, conocimientos y vivían en un mundo verdaderamente difícil. Una gente por ejemplo, cuando yo me puse a revisar la historia de mi abuela, mi abuela era una señora que ya cuando estuvo casada, que tuvo 6 hijos y todo eso, fue que pudo ir a la escuela a aprender a leer y escribir. O sea, claro, fueron historias muy duras que evidentemente eso afecta y aparte que está como había esa limitante y te lo digo porque, por ejemplo, mi abuela era una persona totalmente lejana emocionalmente y eso, las generaciones que vinimos después nos afectó de alguna ujú, manera, ujú, porque hay situaciones que ya uno, a lo mejor después de todo este proceso que hemos vivido, ya uno lo ve distinto y puede tener esa mirada compasiva, pero ujú. sí, todos los que estamos por delante tenemos algún tipo de trauma. Y creo que Ujú, el autor de alguna forma lleva eso a la reflexión. No podemos avanzar sin tener esa mirada hacia atrás. No ujú, podemos continuar, así pensemos, y eso fue lo que a él le pasó, que tenemos absolutamente todo, que el futuro es solamente hacia adelante, tenemos que retroceder y volver a conectar con todas esas cosas que nos están afectando. Porque definitivamente si no estamos bien emocionalmente, nuestras acciones en proyectos con nuestra pareja, en cualquier cosa que hagamos, van a verse totalmente afectadas por las reacciones que tengamos a través de las emociones. Si ujú, yo no me siento bien conmigo misma, si hay algo que me incomoda, si hay detonantes emocionales, en el momento en que yo tomo una decisión o en el momento en que me dirija a las personas, eso va a tener incidencia. Entonces, sí hay que retroceder, mirar qué está pasando, conectar con eso, y no solamente simplemente para ir, validarlo, ah, bueno, yo tuve este trauma con mi mamá y ahora sí puedo crecer. No funciona así. Es mm, desde la autenticidad, desde el respeto, desde la honra hacia esas ujú, personas por las cuales estás acá, pero liberándote y liberándolas de toda culpa, porque finalmente lo que hemos vivido es lo que nos trajo hasta acá. Entonces, sí creo que es como generar esa visión amplia y quitarse de la boca del estómago la incomodidad ujú, para poder, sí, ver las cosas de manera distinta. ujú, ujú. Y entender de que eh, probablemente nada de esto es una sentencia. Porque, ¿qué pasa? A veces los seres humanos también, cuando entendemos algo, venimos y decimos, bueno, pero es que yo vengo de esta familia, yo vengo de estos traumas, a mí me pasó esto o aquello, a mi mamá le pasó esto, y así vamos a hacer toda la vida, vamos a vivir toda esta vida de sufrimiento, no sé qué, y realmente ese no es el objetivo. El objetivo es entender qué ha pasado, qué nos trajo hasta aquí y generar eh, una sanación y entender de que esa sanación, eh,
que tú estás generando hoy a través de los ejercicios que se propongan, así sean de visualización, más adelante también o sea, lo que pasa es que ahorita estamos hablando más que todo de la red de los traumas familiares, ¿no? Pero eh, el autor propone, además que el libro es muy bueno porque tiene ejercicios prácticos que de alguna manera también nos llevan a decir, dejo esto en donde pertenece, eh, si me está afectando mi vida, si es necesario ir a terapia y, y trabajar en nosotros para sanar el árbol hacia atrás y tú poder construir en el presente una vida más satisfactoria, una vida más plena y que se alinee con el verdadero ser, porque los seres humanos yo creo que, o sea, vinimos a esta vida a hacer algo significativo y maravilloso, no a estar anclados en el pasado como un lugar de residencia, sino que el pasado sea un lugar de referencia. Claro. Y que en síntesis, cuando vemos hacia atrás, eso fue, o sea, todas esas traumas familiares, ese cuerpo familiar, la mente familiar, como el mismo autor lo propone o lo indica, es lo que crea todos nuestros patrones, que él allí también lo llama el lenguaje nuclear. Entonces, cuando Ujú, uno comienza a ver que él dentro del libro te está poniendo las herramientas, se siente como si fuese terapia. Porque cuando ujú, tú te detienes y comienzas a hacer esos ejercicios, por ejemplo, el lenguaje nuclear es algo así como cuáles son tus creencias limitantes. ujú, Entonces, escribirlas, llevarlas a papel y lápiz y darte cuenta que tú piensas de esa manera y que no entiendes por qué estás pensando de esa manera, tú te vas ujú, hacia atrás y dices, ah, pero es que a mi abuela le pasó esto, mi mamá era así. Entonces te empiezas a encajar piezas del rompecabezas que antes no lo habías hecho y sientes así como que, o sea, aquí pasaba algo y yo estaba simplemente actuando en automático. No ujú, sabía el daño que el lenguaje nuclear o creencias limitantes, se puede decir de otros autores que lo mencionan así, te estaban perjudicando tanto. Entonces, ujú, es de verdad, este libro a mí me encantó porque no es solamente la reflexión, no es solamente que él cuente experiencias de sus pacientes, sino es eso, es proponerte ejercicios que cuando lo haces, conectas también con ellos, que puedes sentir que estás haciendo terapia. ujú, ujú. Y cuando a mí me pareció maravilloso cuando él empezó a hablar de cómo debemos crear este mapa del lenguaje nuclear. Entonces, están como, por ejemplo, y a veces es así, o sea, decimos y repetimos cosas que bueno, que las damos por sentadas, creemos que son así, como tú dices, a lo mejor es un tema de creencias limitantes, pero, este, por ejemplo, hay una, hay algo que siempre se repite en mi familia y yo estoy trabajando para dejar de identificarme con eso, porque Ujú. por mucho tiempo me identifiqué y ya cada día digo no, o sea, ya, eh, que son estas frases de quejas nucleares en donde decimos que todo en la vida se consigue con esfuerzo y trabajo duro. Entonces yo sentía, y además cuando yo me levantaba a las 3 de la mañana y la vida se me hacía difícil, o sea, era realmente impresionante. Cuando yo me levantaba a las 3 de la mañana Ujú. para ir a la universidad y llegaba después a las 11 de la noche y dormía, yo me sentí orgullosa porque yo estaba honrando lo que decían en mi casa y en mi familia que para lograr las cosas en la vida tenía que hacerse con trabajo duro, esfuerzo y sacrificio. Sí. Y entonces eso me tenía a mí sumergida en una vida de trabajo duro y sacrificio. Entonces, y yo entiendo, y eso viene de mis abuelos, de los hombres de mi familia, que además eran
fueron hombres con infancias muy difíciles. eh, por ejemplo, en el caso de mi abuelo paterno, fue incluso, no fue criado por su mamá biológica ni su padre biológico, fue acogido por una familia, y él siempre sintió y siempre decía, tienen que estudiar porque él no pudo lograr todas las cosas que quería lograr. Y entonces él les decía todo, y su mayor orgullo en la vida era ver a sus nietos graduándose. O sea, eso era una cosa impresionante, ¿no? Era su mayor orgullo. Y bueno, con mi abuelo materno no lo pude vivir, pero sí supe que todo el mundo, y que siempre me decían, aunque yo sí conocí a mi abuelo paterno, pero él ya estaba muy viejito y rápidamente enfermó y no pude compartir más con él, pero todo lo que decían es, tu abuelo fue un hombre sacrificado por su familia, fue un hombre muy trabajador, que se esforzó muchísimo por darle lo mejor a sus hijos, pese a sus limitaciones, pese a que era analfabeta, o sea, todas estas cosas. Y entonces todo lo que estaba seteado, al menos para mí desde niña, es estudia, trabaja, sacrifícate. Esa es la forma de ganarse la vida. Claro, Y este, yo digo, o sea, no es que uno va a estar sentado en la vida esperando que lleguen las cosas de la nada, pero ya no quiero asociar mi quehacer y la forma de ganarme mi vida con sacrificio, con trabajo, con o al menos trabajo duro, ¿no? Porque, claro. y Pero entonces, como, o sea, coño, a mí, sí, sí, fíjate, sí, dime. dentro del libro, eso es una de las cosas que a mí más me encantó porque es llevarte al reconocimiento, Ujú, es encajar una cosa con la otra y entender ese ejercicio que tú hiciste. Es como, es utilizar aspectos de lo que es actual, de tu lenguaje actual, tu lenguaje nuclear, con cosas del pasado y entender por qué tú actúas de esa manera, por qué estás programada de esa manera. Y cuando lo haces, no es simplemente hacer una afirmación de estas que, ay, bueno, yo soy exitosa, yo voy a hacer tal cosa. No, sino es buscar la raíz, ujú, entender la raíz, aceptar esa raíz para poder cambiar esto. Porque la vida de tus antepasados, de tus abuelos, todas esas carencias que ellos tuvieron, no tiene absolutamente nada que ver contigo en el ahora, pero ujú, esos patrones emocionales o esas células emocionales que de alguna manera se despiertan es lo que hacen que uno accione de esa manera. Y ahorita lo dijiste, en ese momento donde tú te levantabas súper temprano y sentías que estabas trabajando duro, sientes esa chispa, eso es lo que sentimos muchas veces y uno dice que eso está bien. O ujú, sea, cuando a veces yo digo, ¿será que a mí me hace falta estrés? ¿Será que a mí me hace falta no sé qué? Y es que no es que a mí me hace falta, sino es que es esa programación que está allí y que de alguna manera yo estoy siendo partícipe de todo este proceso familiar, pero no me estoy dando cuenta. Y el autor, con esas reflexiones, con esos argumentos que él da, te hace conectar. Y es lo ujú, maravilloso. ujú, ujú. Otra de las frases de quejas que identifiqué y que están presentes en mi familia era que muchas veces escuchaba que decía, estudia, trabaja y sé independiente para que no tengas que depender de ningún hombre. Y eso lo decían muchas de mi familia, es que les iba muy mal en el amor, de las mujeres de mi familia que les iba muy, pero muy mal. Entonces, y bueno, obviamente yo después me di cuenta que en mi familia había una historia desde la bisabuela, habían historias de mujeres abandonadas por los hombres con los que estuvieron. Entonces, y fueron mujeres que tuvieron que trabajar mucho y sacrificarse mucho para sacar a su familia adelante. Entonces, ahí estaba, y ahí estaban esas lealtades
diciéndole, la nieta diciéndole a la bisabuela, yo voy a ser una mujer independiente, no necesito un hombre, pero en el fondo sí necesitaban a la pareja, sí la anhelaban y sí la querían, pero en su día a día pensaban, no, yo no tengo, o sea, estaba esa alerta de quedarse sola porque la bisabuela se había quedado sola y había sido abandonada y no necesitaba un hombre. Y entonces todas estas cosas, y eso yo sí me hice muy consciente de eso hace muchos años, hace mucho, o sea, que yo no estaba ni remotamente pendiente de saber que era una constelación familiar ni nada. Y yo sí dije, no, yo no quiero esto para mi vida. Yo sí quiero un amor bonito, yo sí quiero vivir una vida en pareja, yo sí quiero, o sea, y lo decía, y no estaba, pero, o sea, no es que no tenía ni idea de esto, ni idea. Claro. Y porque yo sí dije, yo no quiero repetir ciertas cosas. Entonces, esa fue también una de las cosas. Y cuando lo leí, yo dije, mira, esto estaba aquí. Y, y, y yo creo que a veces no nos damos cuenta, porque está bien, o sea, está bien tener un equilibrio en la vida y decir, yo quiero tener mis propios recursos. Yo quiero, mi vida no va a ser nada más tener una pareja y tener un amor y tener un hombre y vivir por ese hombre. No, yo quiero que mi vida sea un compendio de cosas hermosas y maravillosas, ¿no? Pero Claro. a veces yo creo que no nos damos cuenta de todos esos votos de lealtad que hacemos en historias que se repiten y se repiten y se repiten y que finalmente si seguimos creyendo en ellas, nosotros también las vamos a repetir. Y yo creo que es Y allí a lo que va el libro. a ver, Oriana, ¿y cómo te sientes tú o qué sensación te dio al leer y al comenzar a hacer las cosas distintas? Porque todas estas lealtades familiares, cuando las tenemos muy en el fondo de nuestra alma, nos hace que tengamos comportamientos automáticos. Pero cuando uno se da Ujú, cuenta, no es nada más hacer el cambio en nosotros y generar ujú, esa lucha interna por ujú, cambiar todos esos patrones de pensamiento. Es también dejar de o generar algún tipo de traición ujú, con nuestro linaje y en ujú, tu caso con las mujeres de tu familia. Entonces, yo no es simplemente hacer el cambio y ya, sino también manejar ese sentimiento. Y en la medida en que vas haciendo esos cambios, las personas se van dando cuenta. Hay ujú, conversaciones incómodas donde ya a lo mejor tú dices, no, es que yo no pienso así, yo no estoy de acuerdo con esto, y quizás esas personas mayores no lo tomen de la mejor manera, y hay ujú, una lucha. Entonces ujú, esos cambios generan incomodidad en ti que estás creciendo porque comienza la lucha, pero ujú, en esa forma de, digamos, traición positiva que se está ujú. generando con las personas de la familia. Ujú. Bianca, honestamente, yo no sentí en ningún momento, cuando llegué a ese momento de entendimiento, yo sentí una paz tan grande y un sentimiento de felicidad, y no solamente por mí, o sea, no era un tema o sea, para mí fue tan, por ejemplo, con el tema del trabajo y vivir en el sacrificio. Yo digo, qué bonito es no vivir en sacrificio, no tener que hacer esos votos. Y sigo, y para mí, por ejemplo, una de las figuras que yo más he admirado en mi vida ha sido mi abuelo. De hecho, yo en la universidad me decían Heidi, porque yo todo era que mi abuelo, ¿sabes? Porque mi abuelo me apoyó muchísimo. Entonces, Heidi Ortega. es más, es el referente de figura paterna más grande que tengo, a pesar de que tengo a mi papá y honro a mi papá, ¿no? Pero mi abuelo ha sido un ejemplo maravilloso de vida. Entonces, eh, yo digo, yo honro a mi abuelo, agradezco porque sus sacrificios y su forma de llevar la vida era la vida que él podía llevar. Y, y buenísimo, agarro de él lo bueno, no sé, por ejemplo, mi abuelo era un hombre disciplinado, era un hombre que amaba muchísimo a su familia, que siempre estaba dispuesto a hacer, tenía un impulso vital maravilloso. Yo digo,
buenísimo, abuelo, esto lo tomo de ti y, y voy por mi propio camino. En el camino en el que yo entiendo que el trabajo no es sacrificio, en que la vida no es sacrificio y que también puedo disfrutarla a plenitud para vivir lo que yo anhelo vivir y lo que yo Claro. puedo vivir. Entonces, esa fue mi manera de entenderlo o de racionalizarlo y de integrarlo, ¿no? Y lo mismo con el tema de los votos de yo soy una mujer que no necesita un hombre. No, yo soy un ser humano que tiene una individualidad y que eh, no es que voy a vivir una vida necesitando de, pero yo sí quiero un compañero de vida para transitar este camino de una manera más armoniosa, para poder sentirme acompañada, porque hacer votos de soledad no es agradable. Los seres humanos venimos al mundo a conectar, a relacionarnos. Y esa conexión y ese amor es necesario desde todo punto de vista, no nada más con una familia, también es teniendo tus hijos, en el caso de las mujeres que tengan hijos o de las personas que tengan hijos. Lo mismo, eh, nacemos en un sistema familiar para amar. Entonces, ¿por qué siempre hacer ese voto de no necesitar a nadie? Porque no es nada más una pareja. Hay gente que dice eso, yo no necesito a nadie. Y ves a esa gente amargada. Realmente las ves, Y ¿cómo las ves? o si no, a lo largo de su vida como que tienen ese lenguaje nuclear y Ujú, luego eso se les materializa. ujú, eh, y no entienden, dicen así como que es que no entiendo, es que mi vida era totalmente distinta y ahora mira, claro, porque el lenguaje nuclear manifiesta, se convierte en realidad y ujú, eso es lo que el autor justamente propone, hacer consciente, integrarlo para validar cómo tú llevas tu día a día, qué es lo que te dices a ti mismo, qué es lo que le estás diciendo a los demás, cómo vives para ver ujú, qué es lo que se va a hacer realidad en tu vida como tal. Entonces, ujú, esa parte donde él propone hacer en los ejercicios, perdón, ujú, del lenguaje nuclear en relaciones de pareja, en separación, en casos de éxito, en la vida cotidiana, es súper poderoso para darte cuenta qué es lo que quieres de la vida y qué es lo que estás haciendo para que eso suceda. Porque ujú, muchas veces decimos, bueno, es que yo quiero alcanzar tal proyecto material, yo quiero, no sé, tener la familia de mis sueños, yo quiero esto, pero lo que tú estás sintiendo, lo que estás diciendo, realmente está proyectando y está trayendo esa realidad que quieres. ¿Sabes? Entonces, claro, esos ejercicios que él propone ahí, al uno hacerlos consciente y de cierta ujú, manera integrarlos, ujú, y sobre todo, no es simplemente escribirlos y buscarlos y ya dentro de la lectura, incluso él dice, date el tiempo y los ujú, repite. Hay ujú, momentos donde uno en distintos capítulos, él te dice nuevamente, o sea, ¿te acuerdas que en el capítulo tal hicimos el ejercicio? Entonces, ujú, en este ujú, momento que ya has avanzado, que ya tienes un poco más de conocimiento, de ejemplos, vuelve a repetirlo porque quizás salga algo distinto. Y ujú, sé compasivo, no le des tanta vuelta, no le des tanto a los pensamientos, más bien concéntrate en las emociones que estás sintiendo. ujú, ujú. Y, Mm. y, y que la intención, y él lo dice más adelante en el libro, es que podamos de alguna manera integrar positivamente esto que esto que vivimos y transformarlo en una intención positiva, ¿no? De lo que queremos lograr en nuestra vida. Entonces, a lo mejor es tratar, obviamente todo esto es un proceso mucho más profundo del que estamos explicando aquí, porque realmente como es el espíritu de nuestro podcast, es
darles nuestra perspectiva, ¿no? Y este libro es inevitable explicarlo en base a otras cosas, sino en base a nuestra experiencia, porque es que el libro evoca muchísimo a ejercicios prácticos para, para uno evaluarse, para uno analizarse y decir, esto es lo que me pasa a mí y esto que me pasa a mí no es mío. O sea, tan sencillo como eso, no es mío. No es mío y vamos a trabajar para crear la vida que queremos y dejar esos traumas, porque incluso si son traumas que se inician en nosotros, porque, no sé, por ejemplo, en relaciones con mamá o en relaciones con papá que existe, seguramente eso tuvo un inicio mucho anterior a, a, a nosotros. O sea, no sé, por ejemplo, este tema de que tú hablabas, Bianca, de que en tu familia, o sea, tú tenías problemas para expresarte emocionalmente, para recibir amor y para dar amor, pero eso no empezó en ti, No, eso venía de patrones heredados y a su vez quien te lo traspasó a ti lo heredó de alguien más. Entonces, sí, esa es la cadena que hay que romper, no desde el resentimiento y el odio, porque al contrario, este es un libro que evoca mucho a los sentimientos positivos, a honrar, a amar, e incluso, porque a mí me impactó mucho el ejemplo que él pone de el, el, el nieto. Era el nieto. Sí, lo cierto es que él era el primer varón que nacía de esa línea después de su abuelo, en el que él sentía que tenía que morir y quería morir y tenía que morir. Él sentía que no tenía que venir a esta vida ah, y todos sus sí, intentos de suicidio o lo sus ideas recuerdo. de muerte venían dadas por como morir por la patria. Él se alistó en Irak y su batallón no fue. Sí. Este, Aparte que hacía, o sea, creaba planes maestros para que a él lo mataran. Y para que a él lo matara. el que tenía que pagar por todo eso era el abuelo. Él Era fue su de verdad abuelo, increíble. Sí, era. Entonces, sí, eh, cuando van al núcleo y se dan cuenta era que su abuelo era un hombre que debía morir para pagar todas las cosas que hizo, que tenían que ver con él era un fascista de Mussolini, que logró escapar en los momentos en los que vinieron los juicios de Nuremberg y todas estas cosas. Él logra crear otra identidad, huir a Estados Unidos, vivió su vida tranquilo y no pagó lo que tenía que pagar en vida. Y su nieto su nieto, que no lo sentía que conoció. tenía que morir Ujú. y a su vez era pagar lo que entonces fíjate, incluso el ejercicio de visualización que le hace a este hombre para, ni siquiera es como que tu abuelo, hijo de P, el hombre terrible, ¿no? Incluso era así como que yo no me voy a hacer cargo de tus errores, de tus malas acciones, te las dejo a ti, te pertenecen a ti, pero estaban hechos desde un lugar, no desde el odio o desde el resentimiento o la ira o la injusticia, sino esto no me pertenece, quédatelo tú y esta persona pudo ir sanando y crear una vida en la que sí sentía que era merecedor de la vida, porque Sí. él no tenía por qué pagar algo que no había hecho. Y que todas esas conductas a lo mejor para muchas personas parecían así como de loco, pero todo tenía una razón emocional, una base emocional que él no estaba controlando. Ujú, Ahí también una parte con la que yo me sentí muy identificada, que fue el ejercicio final que él le mandó a una paciente, donde le decía que en la noche invocara a su mamá y que le dijera a su mamá que la abrazara. Yo, en mi caso, yo nunca dormí con mi mamá. Eso me despertó como emociones muy intensas porque yo dije, wow, yo nunca dormí con mi mamá, no recuerdo haberlo hecho.
Mm, y eso es fuerte cuando uno lo piensa de esa manera. ujú, Y yo hice ese ejercicio y eso a mí se me paran los pelos porque fue increíble como la conexión y de alguna manera sentirme como niña, sentirme como sostenida. mm, Y a veces esas contenciones emocionales que no nos dieron, mm, ese montón de cosas que tenemos que nos hicieron, o sea, que de alguna manera sentimos que nos hicieron falta, con este libro puedes abrir esas puertas y hacerte responsables y buscarlas tú de manera consciente. mm, Antes yo a todo esto le huía porque no es fácil emocionarse, no es fácil sentirse incómodo, no es fácil saber que tú estás viendo a tus padres no con esa mirada de amor que se supone que tienes que tener, sino con una mirada incluso de caer en el resentimiento porque no hicieron tal cosa cuando tú lo necesitabas, ujú, sino es aceptar que, bueno, ellos no pudieron hacerlo, pero tú en este caso que te estás dando cuenta de todas estas carencias emocionales, eres capaz de hacer este tipo de ejercicios mm, y maravilloso que él lo proponga en este libro y maravilloso que explique todos esos ejemplos de casos de personas que ha atendido porque nos invita a la curación. Y ujú, esto no quiere decir que de ninguna manera se puede hacer terapia por uno mismo, pero sí hay una conexión y una sanación. La ujú, terapia individual, la terapia con un profesional, vale la pena hacerlo y es totalmente distinta, pero esto te lleva a conectar, ujú, a elevar un montón de cosas en ti que antes no entendías y ujú, eso creo que es por lo que este libro ha generado tantas ventas, está incluso disponible en casi todas las plataformas. Es un libro que te lleva, y no me arrepiento de no haberlo leído al inicio cuando escuché de él. ujú, Siento que yo no estaba preparada, siento que de alguna forma la vida a veces no nos lleva a tomar decisiones porque no estamos en el momento justo, en el lugar correcto. Y ahora que ya lo disfruté, lo integré, el entendimiento que tengo es distinto y la mm. sanación que ella hizo en mí es distinta. Así que de verdad que es un libro para tenerlo allí en la mesita de noche. Sí, sí. Yo creo que todas estas herramientas que nos puedan ayudar a sanar, eh, creo que son indispensables y no podemos descartarlas. Algunos a lo mejor tendremos mayor o menor resistencia a esto. Por ejemplo, tú tenías resistencia y tenías resistencia porque sabías a lo que ibas, ¿sabes? Sí. A mí una de las cosas y mientras hablabas que yo decía, una parte del libro que para mí fue muy, el libro en general es muy bueno, ¿no? Pero hubo aspectos que sobre todo en este tema de sanar la relación con los padres, porque, y es como, de hecho estaba buscando, porque yo tomé bastantes notas y subrayé varias cosas, pero esa no la subrayé. Pero había un tema que decía que a veces tenemos estas, y él lo explica por qué es así. Dice que no nos aferramos mucho no lo dice así, pero es lo que yo interpreté, que como que nuestra memoria está anclada en el trauma, está anclada en el día que mamá se fue, está anclada en el día en que papá no estuvo, está anclada en eso, ¿no? Pero es como que no recordamos los días que sí estuvieron. Nos recordamos el día que sí te dio el beso, el día que sí te dijo, hija, te amo, el día que esas cosas es como que no las recuerdas, pero que es importante evocar ese momento en el que
por ejemplo, si es este caso de que no nos sentimos del todo amados y queridos por nuestros padres. Y otra cosa muy importante que él dice es que eh, tenemos que aceptar la manera en que nuestros padres nos aman. Ellos nos van a amar como Sí. ellos pueden hacerlo y nos van a dar lo que nos puedan dar. Y hay que aceptarlo. No es lo que uno quiere. Y así tiene que ser en la vida. Lo mismo pasa con la pareja, lo mismo pasa con el hermano, lo mismo pasa con los amigos. Y yo, en ese sentido, a veces digo, mira, y es por eso que yo pienso que el amor de amistad es el amor más increíble que existe, porque nosotros a nuestros amigos no les exigimos estas cosas tan condicionadas. Uno ama a su amigo, no, este es un loco que me escribe cada 2 años, ver, qué chévere, no sé qué y tal, y lo sigues queriendo y no le recriminas que tuvo 2 años sin escribirte, a menos que haya sido con una ruptura. Pero si no hubo una ruptura, si no hubo un distanciamiento normal, porque cada quien está en su vida tratando de hacer lo mejor que puede con ella, eh, uno siempre eh, vuelve a sus amigos con los con los brazos abiertos. Entonces, ¿por qué no hacemos eso con la familia? Porque siempre tenemos que tenerle este resentimiento y este rencor, ¿sabes? ¿Por qué Y no, tenemos que y a exigirle veces tanto a la familia? a veces los hijos nos convertimos en jueces, porque lo único que hacemos es juzgar a nuestros padres. Ujú, Es ese condicionamiento en que todo tiene que ser como yo quiera, lo que yo necesito, lo que yo quiero. ujú, Y bueno, creo que eso es parte de la vida, como ese entendimiento tú lo generas en el momento en que a lo mejor creas conciencia de adulto, pero ujú, cuando somos pequeños creemos que el mundo nos pertenece y que las personas que nos cuidan son de nosotros y que eso que estamos pidiendo ujú. es lo que tiene que ser. Ujú, ujú. Entonces, eso de, yo creo que entender eso nos da una perspectiva más, a lo mejor, claro, uno lo puede decir, ay, no, sí, qué fácil, cuando no tienes todo este peso emocional, ¿no? El peso emocional existe, pero hay que transformarlo. Y así, o sea, a mí me sirvió de decir, bueno, pero es que es verdad, uno siempre se termina acordando de lo malo y uno no quiere, además, que a uno lo recuerden por las cosas malas que uno ha hecho. Uno, cuando No, alguien viene y te dice, no, que tú hiciste tal cosa, y uno dice, "Ah, pero yo también hice esto no cuenta. Todas las cosas buenas y bonitas que he hecho no cuentan nada más porque me equivoqué en esto que a ti te causó este dolor. Entonces, uno no quiere, entonces, ¿por qué si uno no quiere? ¿Por qué si lo exigimos a los demás? Entonces, también hay que, hay que tener una mirada más compasiva al proceso humano, porque, y, y, y eso hay que entenderlo. eh, Uno conoce a la madre como madre, pero nunca entendió que esa madre era algo más. Tenía una vida antes de que uno naciera, tenía unas expectativas, tenía unos anhelos, unos sueños, y en la vida no somos nada más madre o padre. Eh, lo mismo, conocemos a nuestros abuelos y los conocemos como nuestros abuelos, pero esos abuelos también tenían una vida que era más que ser abuelo, que era más que ser madre, que era más que ser padre. Entonces, y así como uno es más que un solo rol en la vida. Y así aunque es. son los roles que dan origen a un montón de cosas, tenemos que entender que la vida es un compendio de, de, de aspectos y así como es válido para uno, es válido para otro. No, y que esa reflexión que estás haciendo es lo que te libera. Ujú, Es lo que hace que cuando recuerdes para honrar. mm, Cuando, si las personas que tienen a sus padres vivos, cuando hables con ellos, sea desde el respeto y desde la honra. Y eso es como sanar las células emocionales, es como conectarte con lo bonito. Y ahí es donde está la verdadera o el verdadero crecimiento del ser humano, ujú, porque el vivir en el resentimiento es como
maltratarte a ti mismo, de verdad que sí. Yo considero que el recuerdo que ahora yo tengo con mi papá, que está vivo, que a pesar de que no tengo contacto con él, siento que es bonito, es distinto. A lo Ujú. mejor no es, no, digámoslo así, él no fue un padre y no puedo recordarlo como un padre y no puedo generar un montón de cosas ni un montón de sentimientos, pero lo recuerdo como debe ser. Y en el Mm. caso de mi mamá, o sea, ahorita la recuerdo desde la honra y desde el amor, desde la Mm. conexión. Y eso es bonito, eso es satisfactorio. Y creo que las personas nos vamos haciendo bondadosas, nos vamos atrayendo el bien a nosotros mismos en la medida que estas cosas se van superando. Sí, y eso es en lo que el Mark Walling al final nos dice. Todo lo que hemos venido hablando desde hace como 20 minutos son las vías de reconexión. Tenemos que sanar, tenemos que apostar a nuestra sanación, porque en muchos casos, y es lo que los ejemplos que él pone son manifestaciones físicas de enfermedades que las personas después, en ese momento en el que se ven con el cáncer o que se ven con la depresión y todas estas cosas, ya en última instancia recurren a estas herramientas que realmente son espirituales. eh, y en esa desesperación por a lo mejor acabar con esas manifestaciones de enfermedad, recurren a ello y entonces, bueno, se ven obligados a sanar, pero no siempre está en eso. Simplemente hay veces que vivimos en rabia, que vivimos en dolor, que vivimos en resentimientos, que no nos Sí. permiten a lo mejor alcanzar cosas en la vida. Yo tengo amigas que a veces como que, y amigos también, que anhelan parejas y no pueden. No se les da la pareja. Y a lo mejor no se les da la pareja porque de alguna manera inconsciente están atados a lealtades familiares, porque cuando te vas y ahora que uno ya ha leído estas cosas y está como eh, conectado con esto, uno dice, bueno, pero en tu familia, ah, no, mi mamá se quedó sola, no tuvo pareja, tuvo a mi papá y ya. Y después, ¿y tu abuela? No, mi abuela se le murió su esposo cuando ella tenía tantos años. Sí. Ah, ok, lo dejó solo con tantos niños. Ah, ok. Y cuando te pones a ver, existe todo esto en la familia y obviamente cada familia tendrá sus condiciones y su historia, pero yo he visto eso, sobre todo en amistades que les ha costado eh, manifestar la pareja, por ejemplo. Y allí puede estar, y eso le genera un dolor, porque dicen, es que yo anhelo estar con alguien, yo anhelo conocer a alguien, y toda la gente que conozco, nadie sirve. Siempre me engañan, siempre me mienten, o no están disponibles emocionalmente, un montón Un o sea, montón de cosas que no creo saben de dónde viene. y no saben de dónde viene, pero está ahí en su historia, y es cuestión de sanar para poder ir hacia adelante. Para mí, este libro es recopilar toda la información de nuestros antepasados, hacerla consciente, escribirla, sentirla para poder avanzar. Para mí, Ujú, este libro fue exactamente eso. Y cuando nos involucramos en ese sentir, es donde viene la conciencia de la sanación. O sea, de verdad que es un libro maravilloso, es un libro que se le puede sacar muchísimo partido, hay que estar dispuesto a enfrentarse con los demonios internos, hay que ujú, estar dispuestos a eh, ver cosas que a lo mejor no nos gustan tanto de nosotros mismos, pero están allí. Y ujú. sí, hay un gran proceso de sanación cuando escribimos y cuando nos damos cuenta que nuestro propio lenguaje nuclear, nuestra propia programación está hecha por todas esas cosas que vienen de nuestro linaje. Es así, es así. Sí. Bueno, Yo creo. amigos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales,
a seguir viendo más capítulos como estos, donde vamos a estar hablando de reflexiones a través de nuestra propia reflexiva acerca de libros, de series. Oriana y yo solemos ser bastante emocionales algunas veces en temas que nos gustan y nos apasionan muchísimo, pero yo creo que el camino de la sanación, es gran parte de su base está en eso, en lo Mm, emocional. Así mm. que si tú también estás en este camino, te invitamos a seguirnos, a comentar, a hacer reflexiones con nosotras, porque eso también es muy válido. Bianca, y que nos dejen en los comentarios si han leído este libro, y si lo han leído, qué emociones ha logrado mover, porque este es un libro que mueve y está hecho para eso. Así Entonces, es, sería genial que nos indicaran en los comentarios, eh, e incluso si nos pueden comentar qué, qué elementos de su familia han podido identificar y que saben que están manifestando en su vida actual y cómo han logrado eh, superarlo, sería maravilloso. Y si no han leído el libro, entonces que lo lean, tienen que porque hacerlo. es un libro que de verdad nos invita a ir hacia adentro, a ir hacia adentro, y entender de que nosotros no somos, no vinimos al mundo azarosamente y no vinimos de la nada. Existe una historia detrás de nosotros, existe una familia y esa familia, sea la que sea, es la que elegimos y, y, y hay que honrarla, hay que tratar de tener ya cada vez más un acercamiento desde el amor a todo este proceso si queremos manifestar en nuestra vida amor. Si la vemos desde la Así rabia, el es, resentimiento, vamos a vivir en rabia y resentimiento. así es. Bueno, amigos, gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, Chao, chao. chao.